Hola, quiero sugerirte que uses el cinturón de seguridad, ponte el casco. Entraremos en la palabra, es algo muy serio, pero oye, es algo que levanta el corazón. Te cambia la mente y te renueva la mente, te fascinará. Te enseñaré de la palabra de Dios sobre el impacto de un corazón generoso. Y tal vez no sea lo que esperas, así que prepárate, entraremos en la palabra juntos ahora. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Tenemos a las personas de las que hablamos. En nuestra primera lección, hablamos de lo que produce el producto, las cosas que vienen de nuestra ofrenda. Lo siguiente es la posibilidad. Esto está en 2 de Corintios capítulo 10. Es decir, la esfera de nuestra influencia se incrementa a través de nuestra ofrenda. De nuevo, 2 de Corintios capítulo 10. Quiero leerles el comienzo del versículo 13 de 2 de Corintios capítulo 10. Esto es fascinante si solo le prestas mucha atención. El versículo 13 dice, pero nosotros, Pablo le escribe a los corintios, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por la medida, para llegar también hasta ustedes. Lenguaje interesante. Pablo habla de una esfera particular que tenía, una esfera de ministerio que tenía límites definidos, establecidos por Dios. Dijo, no vamos a presumir desmedidamente, no vamos a ir más allá de los límites que Dios ha establecido. Amigo, nadie puede hacerlo todo. Nadie puede serlo todo. Dios establece límites para nuestros ministerios y para nuestras vidas. Hay ciertas cosas que estoy llamado a hacer y que Dios me ha dotado para hacer, pero hay otras cosas para las que no estoy dotado en absoluto y cosas que no estoy llamado a hacer. Una de las cosas que Dios me ha llamado a hacer es esto de aquí. En octubre de 1979, vivía en un pequeño apartamento. No era mucho, tenía unos viejos bloques de tablas de madera encima, era mi mesa. Tenía una vieja mesa de cocina que tenía una cobertura de formica, creo que salió de un contenedor de basura. En mi recámara, todo lo que tenía era un colchón tirado en el suelo. No tenía mucho, pero yo era soltero, no necesitaba mucho. Una mañana temprano estaba de pie junto a mi colchón, adorando a Dios y orando, y guardé silencio. El Señor, por el Espíritu Santo, me habló. Él dijo, ministrarás la palabra de Dios en la televisión. Lo escribí en una tarjeta de 3x5, todavía la tengo hoy. En ese tiempo, sinceramente, eso estaba tan lejos como Plutón. Yo era estudiante en esa época en una escuela bíblica. Dios me habló y dijo, ministrarás la palabra de Dios en televisión. Bueno, hubo todo un proceso que ha llevado a lo que hacemos ahora. Hoy transmitimos a algunos, 130 países. Lo hacemos en varios idiomas. Es algo que siento que la gracia de Dios en mí. Cuando hago esto, sé que le hablo a personas, lo digo muchas veces y el hecho es que es cierto. Si pudiera ir a ti, justo donde estás, a tu pueblo o a la ciudad en la que vives, y entrar en tu casa, por grande o humilde que pueda ser, y sentarme y tomar una taza de té contigo, y sentarme a tu mesa o sentarme en una silla contigo, y hablar contigo y descubrir tu historia. Y escuchar la historia de tu vida y lo que Dios ha hecho por ti. Me encantaría oírlo, me encantaría orar contigo y compartir contigo. Pero obviamente no puedo hacer eso, pero puedo hacer esto. Y no sé cómo lo hace Dios, pero Dios lo hace personal. Y sé que Dios habla a las personas a través de lo que hago ahora. Sé que lo hace. Tal vez esté hablando ahora, hablándole a tu corazón. Hay personas que dicen, Dios, necesito una respuesta. ¿Estás ahí? Si me oyes, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con eso?
Ahí lo tienes. ¿Crees que es una coincidencia que me escuches ahora? No. Esto es parte de la esfera que Dios me ha dado. Y Pablo habla de la esfera de influencia que Dios le ha dado. Continúa en el versículo 14. Él dice, ¿por qué no nos hemos extralimitado? Como si nuestra autoridad no se extendiera a ustedes. Porque fue a ustedes a quien vinimos con el Evangelio de Cristo. Pablo fue el primero en ir a Corinto y compartir la palabra de Dios con ellos. Era parte del campo de trabajo que Dios le había dado. Luego en el versículo 15, muy interesante, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos, escucha, sino que esperamos que conforme crezca su fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. Le escribe a los corintios y los está animando a dar. Amigo, nuestro dar siempre debe ser por fe, debe ser por confiar en Dios, que al darle a Él sabemos que Él está ahí, sabemos que el reino es real, sabemos que las personas van a una eternidad, ya sea con Dios o sin Dios. Y sé estas cosas por fe. Nunca he estado en el cielo, pero sé que existe. Nunca he estado en el infierno, pero sé que existe. Doy por fe porque sé que Dios va a suplir mis necesidades cuando abundantemente lo honro con la primera parte de todo lo que gano. Lo hago porque va a traer gloria a Dios. Confío en el que Él satisfará mi necesidad. Pablo, y todo esto está relacionado con sus ofrendas. No es todo de lo que hablo, pero sí es un hilo conductor a través de esto. Él dijo, a medida que aumenta tu fe, y de nuevo, sin sacarlo del contexto, en parte tiene que ver con sus ofrendas. Él dijo, seremos muy engrandecidos entre ustedes en nuestra esfera. Dios proporcionó la esfera, pero aquí escucha, Él obra a través de la voluntad de su pueblo de dar, para agrandar esa esfera de influencia, de hacerla crecer. Eso es literalmente lo que Pablo dijo. Escucha ese mismo versículo en algunas otras traducciones. Aquí está la amplificada clásica. No nos gloriamos más allá de nuestro límite apropiado sobre las labores ajenas, sino que tenemos la esperanza y la expectativa confiada de que a medida que su fe continúe creciendo, nuestro campo entre ustedes se ensanche grandemente, todavía dentro de los límites de nuestra comisión. Ahora, escucha esto de la traducción de la NTV. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que su fe crezca a fin de que los límites de nuestro trabajo entre ustedes se vuelvan extensos. Habla de que los límites se extienden. Aquí está una más. Limitamos nuestra jactancia a la obra que es nuestra. No nos jactamos del trabajo que otras personas han hecho. Esperamos que su fe continúe creciendo. Esperamos que ayude a que nuestro trabajo crezca mucho más. Entonces, oye, insisto, aquí me relaciono con la esfera que Dios nos ha dado. Aquí en respuestas. Esto es parte de lo que hacemos y ahora trabajamos dentro de la esfera que Dios nos ha dado. Estamos en algunos canales cristianos y plataformas en todo el mundo, pero mucho de lo que hacemos es en estaciones de televisión seculares, igual en plataformas, y algunos de ellos no tienen otro testimonio de evangelio. Entonces, estamos muy agradecidos si fuera al cielo ahora y no alcanzáramos a más personas de las que ya alcanzamos. Estoy muy agradecido con Dios. Pero ¿sabes qué? Creo que esa esfera de influencia puede aumentar a medida que la gente continúe dando a esto. Como compartimos antes, Dios nos ha dado colaboradores y personas que se han entregado al Señor y a esta obra porque ha tocado sus corazones. A decir verdad, hay muchos otros grupos lingüísticos en los que me encantaría doblar estos programas y seguir adelante en su región, en su país y en su área. A medida que las personas dan y oran por nosotros, puede ayudar a que la obra crezca. Si eso es algo que Dios ha puesto en tu corazón y quieres ser parte, escucha, si me ves o escuchas seguido, no digo cosas así mucho, no lo hago, pero sé que hay personas a las que Dios ha bendecido con grandes recursos. Eres el administrador de mucho. A quien mucho se le da, mucho se espera.
Dios te ha dado mucha semilla para consumo personal, gracias a Dios, por eso disfruta esas bendiciones, pero primero Él te ha dado semilla para sembrar. Esa es la parte que Dios multiplica. Y te digo que este es un buen terreno para sembrar. Puedes ser parte de alcanzar a otros grupos lingüísticos, a otros pueblos con el Evangelio de Jesucristo. Si lo que hacemos ha sido una bendición para ti, puedes también ser una bendición para otra persona. Entonces, Pablo escribe sobre esa esfera de influencia que tienen creciendo y aumentando a medida que la gente de Corintio da. Llegamos al fin, no al fin, hay una cosa más, pero a lo que yo llamo el problema. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 7. Esto es muy interesante. Pablo escribe a esa iglesia de Corintio y dice: «Pequé yo, humillándome para que fueran enaltecidos por cuanto les prediqué el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a ustedes, y cuando estaba entre ustedes y en necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba a los hermanos que vinieron de Macedonia lo suplieron. Y en todo me guardé de serles gravoso, y me guardaré». Pablo dice: cometí pecado al humillarme. La Biblia amplificada lo expresa así, pero tal vez cometí un error y les hice daño. Entonces, cuando Pablo vino a la ciudad de Corinto y predicó, fueron los creyentes de Macedonia, el carcelero de Filipos y su familia, Lidia y su familia, y la chica poseída por un demonio que fue liberada. De hecho, dieron y apoyaron a Pablo y pagaron para que fuera a Corinto y predicara el evangelio. Él dijo: «Oigan, los creyentes de Macedonia suplen mis necesidades». Robé a otras iglesias para ministrarles el evangelio y lo hice gratis del todo. Muy, muy interesante. Él dice: cometí un error y les hice daño. Los pensamientos de Pablo son progresistas en este punto. Al entrar en el siguiente capítulo, 2 de Corintios capítulo 12, él responde lo que cuestionó. Escucha esto, 2 de Corintios 12, versículo 13. Él dijo: cometí un error al no aceptar ofrendas de ustedes y hacer que otras iglesias paguen por todo esto. Esto es lo que dijo en el versículo 13 de 2 de Corintios capítulo 12. ¿Por qué? ¿En qué fueron inferiores a las otras iglesias? Sino en que yo mismo no les fui gravoso. Perdóname este error. Pablo dijo: ¿en qué eran inferiores a la otra iglesia? Robé a otras iglesias para poder predicarles el evangelio de forma gratuita. ¿De qué manera los hice inferiores a ellos, sino que yo mismo no les fui gravoso? Perdóname este error. No fui una carga. La Biblia amplificada dice: el hecho de que yo mismo no te agobié con mi apoyo financiero, de esto está hablando. No recibió ninguna ofrenda de ellos, no les pidió nada. Es muy interesante. Pablo dice: me equivoqué, cometí un error. Él dice: te hice inferior a las otras iglesias. Esta palabra inferior en griego solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Solo otras 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Significa ser tratado peor o también perder algo, pero también significa ser sometido, ser esclavizado o ser controlado. ¡Qué interesante! Te hice inferior, te puse, te traté peor, te hice perder algo. La palabra significa ser sometido, esclavizado o controlado. Al no extenderles el privilegio de dar o enseñarles su responsabilidad de dar, les hizo mal, los puso en una posición para ser sometidos o controlados. ¿Por qué?, preguntarás. Por el sistema mundial. Claro, podemos operar según las leyes y principios naturales de este sistema mundial y prosperar, pero está sujeto a las fluctuaciones y recesiones de la economía. La recesión, el colapso económico, el capricho del gobierno, las decisiones de la empresa para la que trabajas y el ascenso o la caída de la industria particular en la que trabajas.
Entonces, si solo estamos en ese sistema mundial, estamos sujetos a eso. Tuvimos un colapso económico en California hace unos años. Las personas en ciertas industrias lo perdieron todo. Las personas perdieron sus casas, muchos negocios cerraron. Las personas que antes habían prosperado lo perdieron todo. Y de nuevo, puedes usar los principios del mundo. No digo que no deba ser sabio y usar el sentido común, absolutamente sí. Deberíamos aprender esas cosas. Pero cuando no damos, estamos en ese sistema mundano. Si colapsa, colapsamos. Si el gobierno interviene y te quita todo, o dice que ya no puedes comerciar, o regulaciones entran para cambiar eso, te esposa, o no te permite hacer lo que hiciste o prosperar como prosperaste, entonces estás hundido. Pero cuando damos generosa y consistentemente al Evangelio, se nos abre la puerta para participar en un sistema superior, en el sistema superior de Dios. Esa es la promesa. Ahora, Pablo, al escribir a los Corintios, continuamente cita la gracia de Dios otorgada a las iglesias de Macedonia. Habla de cómo los macedonios dieron con sacrificio y cómo dieron para apoyar la predicación del Evangelio en otras regiones. Y leemos esto en Filipenses capítulo 4. Él dice, y saben, oh Filipenses también, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes, y solo ustedes. Entonces, cuando compartió a Cristo con ellos, una iglesia se estableció. Cuando se fueron, los únicos que apoyaron su ministerio, apoyaron su obra, fueron estos creyentes de Macedonia. Nadie más lo hizo. Dijo en el versículo 16, también en Tesalónica enviaste ayuda una y otra vez para mis necesidades. No es que busque el don, sino que busco el fruto que abunda en ustedes. Eso solo es interesante. Cuando Pablo fue a Berea y Tesalónica, cuando fue a Corinto y ganó a personas para Cristo y la vida de las personas fueron cambiadas y se volvieron parte del reino, todo eso se refiere en las Escrituras como fruto espiritual. Todo fue a la cuenta, por así decirlo, en la contabilidad del cielo de estos creyentes en Macedonia, en la ciudad de Filipos. Fueron a su cuenta como si ellos hubieran predicado. Todas las cosas que hacemos, las vidas que cambian, las personas cuyos matrimonios son restaurados, las personas que vienen a la fe en Cristo, los pastores que son animados, todo eso es fruto que abunda en la cuenta de los que oran por nosotros y los que nos apoyan financieramente, en contabilidad del cielo. Todo eso es trabajo que hiciste, porque todos estamos unidos como uno solo. Y continúa. Y dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Su ofrenda sacrificial literalmente fue agradable a Dios. Cuando damos sacrificialmente en obediencia a Dios, complacemos a Dios. Dice que trae un aroma, un hermoso aroma en el cielo ante Dios. Como en el libro de Apocalipsis habla del incienso que sube ante Dios. Dice que las oraciones de los santos se elevan como incienso de olor dulce ante Dios. También lo hace dar sacrificios al Evangelio. Sube como un aroma dulce ante Dios. Y el versículo 19, casi todo el mundo conoce este versículo, pero no se puede quitar del contexto que leí. El versículo 19 de Filipenses capítulo 4 está la promesa de Dios a los que dan a las misiones, a los que dan con sacrificio, a los que dan con constancia, a los que han dado el Evangelio, a los que han enviado ayuda una y otra vez, a los que han hecho de esta generosa ofrenda una parte de sus vidas, que ponen al reino primero. No al último, ni una sobra, no después de ocuparme de todas mis necesidades, me sobra algo, Dios te daré un poco, pondré todos los dólares en la ofrenda. No, los que ponen el reino primero. Esta es la promesa para ellos. Mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¡Qué promesa! Mi Dios suplirá todo lo que necesites. Nota que Él no dijo que Él suplirá todo lo que te falta de acuerdo con tus necesidades. Él dijo, Él suplirá todas tus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria. Si Él suple tus necesidades de acuerdo con tu falta, cuando se satisface, el suministro termina. Pero esto dice que Él suple todas nuestras necesidades de acuerdo con un
recurso y una escala celestial, de acuerdo con las riquezas de Dios en gloria, lo que habla de abundancia. La necesidad se cubre, pero sobra lo suficiente para dar a otra necesidad, para apoyar a otra obra, para seguir apoyando la obra a la que estoy dando. Es una promesa de Dios y pertenece a los que dan. No depende del sistema mundial, no depende de la economía mundial, amigo. Dios puede abrir puertas de favor y oportunidad que de otro modo permanecerán cerradas. Dios te guía por su Espíritu Santo a lugares y Él puede darte conexiones que nunca, ni en 1000 años de esfuerzo humano, podrás hacerlo tú mismo. Dios puede hacerlo en un momento. Puede hacer milagros cuando sea necesario. Ahora, Pablo había llegado a la conclusión de que había hecho a estos creyentes corintios un daño terrible y les pidió perdón. Él dijo, oigan, no fui una gran carga para ustedes, no pedí apoyo, perdónenme por este error. Conocí a un hombre, fue un gran maestro de la Biblia. Ha estado en el cielo muchos años. Pastoreó, creo, unos 13 años antes de entrar en el campo ministerial y comenzar a viajar, enseñar y predicar. Y fue invitado a volver y hablar en la última iglesia que había pastoreado. Nunca enseñó a esas personas a diezmar, a dar y a honrar a Dios con la primera parte de sus ingresos. Creo que no lo hizo porque no quería ser impopular. A veces nos preocupamos más por lo que piensa la gente que por lo que piensa Dios. Si tratara de agradar al hombre, no sería el siervo de Cristo. Sé que cuando compartes temas como este, a algunas personas se les eriza el cabello y dirán, no, solo quieren billetes. Amigo, la Biblia habla mucho sobre esto. Tenemos capítulos aquí en 2 de Corintios dedicados a este tema. Necesita ser enseñado. No quería ser impopular entre sus feligreses. No quería ofender y nunca les enseñó a diezmar, nunca les enseñó a honrar a Dios. En consecuencia, la iglesia nunca expandió sus fronteras e influencia y nunca se expandió en la comunidad. Sus necesidades personales, las de su familia, siempre luchaban cuando estuvo ahí. Cuando volvió, lo escuché compartir esto. Cuando volví y enseñé en la iglesia que yo mismo había pastoreado, lo primero que hice fue disculparme con la congregación. Les dijo, les hice daño y necesito que me perdonen. Nunca les enseñé a diezmar. Nunca les enseñé a dar. Nunca les enseñé a ocuparse de las necesidades de la iglesia, ni les enseñé a dar para que pudiéramos llegar más allá de nuestros muros. Les robé una bendición que Dios quería traer a ustedes. Les robé el fruto que habría abundado en su cuenta. Cometí un robo en el sentido de que Dios no fue glorificado como podría haberlo sido. Todas las cosas de las que hablamos en estas lecciones. Algunos realmente necesitamos arrodillarnos y orar por algunas de estas cosas. Estaba en México viviendo cuando era un joven cristiano. Y estábamos en un pueblito llamado Maneadero, en Baja California. Y la persona nos pidieron compartir ese domingo con una pequeña congregación. Y la persona que iba a compartir tenía en su corazón enseñar sobre el diezmo, dar a Dios el 10% de nuestros ingresos, llevarlo a la casa de Dios. Le pidieron permiso al pastor. Dijo, siento que después de orar, Dios puso en mi corazón compartir este mensaje. ¿Puedo hacerlo? Y el pastor dio su permiso. Siempre se sentaba en la primera fila, pero esa mañana ni siquiera entró al auditorio. Se escondió. Tenía miedo de que las personas se molestaran. Nunca había enseñado el diezmo. Recuerdo al chico sentado atrás de mí. Noté que estaba muy agitado por el mensaje. Cuando terminó el servicio, me giré a un recuerdo que tenía un bigote enorme, se parecía a Pancho Villa. Tal vez no sepas quién es, estudia un poco de historia mexicana sobre Pancho Villa. Descubrirás que era un hombre que tenía un buen bigote. Pero bueno, se levantó, tomó a su esposa y salió furioso. Por poco corre, estaba molesto. Se notaba su enojo, no le gustó el mensaje. En fin, la siguiente semana pidieron a la misma persona que compartiera. Se levantó a compartir y el señor Bigote estaba sentado detrás de mí y en medio del mensaje levantó la mano.
La persona que comparte el mensaje esta vez era un mensaje diferente. Normalmente, si alguien quiere interrumpirte, muchas veces no lo dejas, pero lo hizo. ¿Quieres decir algo? Él dijo, sí quiero. Se puso de pie e interrumpió todo el sermón. Dijo, todos me conocen a mi esposa. Dijo, la semana pasada, estos estadounidenses ricos vinieron. No sabía que yo vivía en mi auto en ese tiempo, pero creía que si venías del otro lado eras rico. Estos estadounidenses ricos vinieron y nos dijeron que diéramos el primer 10% de nuestros ingresos a la iglesia. Él dijo, estaba muy enojado. Pensé, ¿cómo se atreven? Eso tal vez funcione cruzando la frontera en Estados Unidos, pero eso no funcionará aquí en México. No saben lo pobres que somos. Dijo, lucho cada semana solo por poner algunos frijoles y tortillas en la mesa, frijoles, pan para mi familia, para que tengan algo que comer. Y dijo, en las noches voy por los callejones y recojo pedazos de cartón y restos para poder venderlos y tener más dinero. Nunca tenemos suficiente. Estaba muy enojado y me fui a casa. Pero pensé en el mensaje, busqué los versículos que la persona dijo, y sí estaba en la Biblia. Y en la promesa de Dios de abrir una ventana en el cielo, y pensé, ¿cómo mi esposa nunca ha tenido un vestido nuevo en su vida? Nunca hemos tenido nada. Pero estaba en la Biblia. Leyó todo y dijo, está aquí, Dios promete que me bendecirá si hago esto. Así que decidí esta semana que le daría el 10% de cada peso que ganara. Ese es su dinero, y le di a Dios 10 centavos de cada peso. No puedo explicarlo, pero Dios ha hecho milagros. Mi esposa, levántate, mujer. Ella se paró. Él dijo, trae un vestido nuevo. Nunca tuvo uno nuevo en su vida. Dios lo hizo esta semana. Dios me abrió puertas para un trabajo que nunca se habían abierto. Les digo, el diezmo funciona, todos deben hacerlo. Señaló al predicador y dijo, deja de enseñar el mensaje que enseñas y enseña el mensaje del diezmo otra vez, y se sentó. Bueno, sé que Dios no siempre trabaja tan rápido, pero Dios sí obra. La promesa es que Él satisfará nuestras necesidades. Cuando honremos a Dios y cuando demos, las necesidades de la iglesia se cubrirán. Nuestra esfera de influencia se incrementará. Abrirá puertas de bendición y provisión de Dios que si no estarían cerradas. Resultará en corazones agradecidos, trayendo gloria a Dios. Amigo, oro para que te involucres en la gracia de dar y no te pierdas estas bendiciones que Dios ha prometido a aquellos con un corazón generoso. Amigo, mi oración es que hayas crecido como resultado de escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice, desea la leche sincera de la palabra de Dios para que crezcas por ella. Ese es el objetivo, es madurez. El objetivo no es solo el cielo. Llegaremos al cielo, pero el objetivo es madurar a la imagen de Jesucristo. Esa es la meta de Dios para ti. Parte de esa madurez tiene que ver con cómo administramos los recursos que Dios nos da. Quiero animarte a seguir viéndonos. Tenemos cosas geniales para compartirte en el futuro. Hasta la próxima que te vea o me veas, que lo más rico y lo mejor de Dios sea siempre tuyo. Bendiciones. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.